Entonces, buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro encuentro. Va a ser la charla inicial de este semestre. En esta ocasión, pues nos va a acompañar Laura. Laura es estudiante del doctorado del CIMAD en México. Es matemática de la distrital. Tiene una maestría en Sao Paulo. Escuché que había terminado allá y pues ahorita están sus estudios doctorales en México. Entonces, Laura, gracias por permitirnos, o más bien aceptar nuestra invitación y podernos compartir de las experiencias que tienes y de los trabajos que estás realizando en tu doctorado. Entonces, Laura, bienvenida y te escuchamos. Gracias, muchas gracias por la introducción, por el espacio de este encuentro. La verdad, yo hubiese querido que hubiera sido presencial, pero bueno, no nos cuadraron los tiempos, entonces de pronto en otra oportunidad. Bueno, entonces les voy a hablar un poco del área en el que yo estoy estudiando y pues como introducirles es un poco divulgativo también el tema, no ir tan a fondo, pero pues sí que me gustaría que para todos los que están ahí pues quede una idea de lo que estudiamos y de lo que hacemos pues por acá. Entonces el área grande en la cual yo estoy trabajando es modelación, entonces modelación matemática, lo que nos centramos es ver problemáticas, analizar problemáticas en medicina, en ciencia y pues por medio de las matemáticas dar conclusiones. El área específica pues que les voy a mostrar hoy es epidemiología. Y pues les voy a mostrar un poco de lo que hacemos, digamos que de acuerdo pues a la problemática, a alguna problemática, pero pues en sí el área trabaja así. Entonces hoy les voy a presentar mi charla que se titula Efectos de los cambios de conducta entre la precaución y el desorden. Bueno, vamos a tener 4 partes. La primera una introducción, después pues ya describirles el modelo, las 2 partes y posteriormente pues las 2 partes en las que se divide el modelo. Entonces pues para iniciar un poco de motivación. Bueno, ¿qué es lo que nosotros pues desde la de matemáticas tenemos? Es la necesidad de modelar cosas de la vida real. Eso cuando nosotros llamamos modelo, pues es la descripción de algo. Si lo hablamos en modelo matemático, es intentar describir ese algo por medio pues de nuestro lenguaje matemático, ecuaciones, símbolos, pues todo lo que trabajamos. Entonces hay como una cosa real y nosotros la intentamos describir por medio del modelo. No tenemos, yo sé que en matemáticas nos gusta mucho esa perfección y todas esas áreas de la matemática pura pues son muy perfectas, una demostración pues tiene que ser perfecta. Sin embargo, en modelación pues todavía no llegamos a esa perfección. Lo que intentamos, por decirlo de una forma informal, es esbozar ese algo, esa realidad. Muchas veces, como les muestro ahí en la pantalla del gatito, pues queremos modelar el gatito. Tal vez como lo podamos hacer en forma general o a veces lo que nosotros hacemos es no vamos a modelar todo el gatito, sino tal vez solo la carita y nos enfocamos solo en la carita. Eso es lo que puede hacer un modelo. ¿Qué no puede hacer? Tal vez no puede ser perfecto, y no puede pues todavía decir o sacar conclusiones tan certeras en el sentido, por lo menos en el área que nosotros trabajamos, porque pues hay una dinámica muy grande y pues poner todas esas variables y todo eso en un solo modelo pues está muy complicado. Sin embargo, pues el área avanza muchísimo desde hace muchos años y sí ayuda pues a las problemáticas que tenemos. En el término de epidemiología, pues
lo que estamos hablando pues son de enfermedades infecciosas. Entonces, una enfermedad pues es cuando una parte o algunas partes del cuerpo de un ser vivo pues no están funcionando correctamente. Cualquier parte que no funcione, pues eso ya conlleva a una enfermedad. Y pues cuando hablamos de enfermedades infecciosas es cuando nosotros tenemos dos tipos de individuos que los llamamos huésped y hospedero. El huésped pues son todos los virus, bacterias, parásitos que son los causantes de la enfermedad. Sin embargo, ellos, como su nombre lo indica, huésped necesita de un hospedero para vivir, digámoslo así. Entonces, pues el virus existe, pero si el virus no estuviera en mi cuerpo, pues no haría nada. Si está en mi cuerpo, yo, digamos como humana, soy el hospedero, pues voy a tener ese virus y pues él va a causar la enfermedad. Y pues estos grandes rasgos, pues es lo que nosotros conocemos como epidemiología. Claramente hay muchos ejemplos pues de enfermedades infecciosas. Nosotros pues ya nos tocó vivir una con un virus, pues que sabemos que fue el COVID. Existen enfermedades de transmisión sexual, existen también las enfermedades con mosquitos, existe la varicela, existe, no solamente pensémoslo también en humanos, también en animales, pues está, digamos, la rabia en los perros y demás. Entonces es un área completamente grande en la cual pues la matemática ha intentado entrar ahí con el fin pues de prevenir, de predecir, de dar técnicas de control. Eso es lo que se quiere hacer desde matemáticas. Entonces, existe como un área muy, digamos que la base para comenzar a modelar en epidemiología es entender un poco el individuo, lo voy a tomar todo con ejemplos de humanos, puede estar en diferentes, digámoslo así, estados en donde tal vez está la enfermedad, existe la enfermedad. Entonces, los más comunes son susceptible, infeccioso y recuperado. Susceptible, pues, es cuando no hemos tenido la enfermedad y como su nombre lo indica, tal vez nos puede llegar. Estamos susceptibles a que nos pase. Infeccioso es cuando ya tenemos la enfermedad y también nosotros la podemos transmitir. ¿Cómo la transmitimos? Dependiendo de la enfermedad. Y recuperado, pues es cuando ya pasamos, salimos de la infección y tenemos cierta inmunidad. No todas las enfermedades, el individuo, el humano puede estar en esas tres. Habrán algunas en las que tal vez sea solo SI, tal vez si lo pensamos un poco en el SIDA, o sea, de una forma pues muy general, somos susceptibles y si tenemos SIDA pues ya vamos a quedar, digamos, sin considerar ahorita los tratamientos y demás, podemos quedar el resto de nuestra vida siendo infecciosos, no vamos a superarla y no tendríamos una inmunidad, una recuperación. Hay otros, digamos, que se pueden considerar, dependiendo si ya lo vemos muy grandes. Hay otra categoría que pueden ser vacunados, cuando ya hemos sido vacunados. Hay otra categoría que se llama expuestos, que es cuando ya nos pasaron el virus, o sea, el susceptible, nos pasaron el virus. Sin embargo, biológicamente hay un espacio de tiempo en donde el virus está haciendo incubación en nuestro cuerpo, pero no somos transmisores todavía de la enfermedad. O, pues, tampoco si lo pensamos más de una forma real, no es que tal vez yo tosa a alguien, sí pasa el virus, y yo inmediatamente vaya a tener gripa, o sea, no es como en ese tiempo al instante. Tal vez pasa un tiempo y ahí sí, ya yo tengo gripa. Entonces, digamos que pueden haber otras categorías, las más usadas pues son susceptible, infeccioso y recuperado.
Ahora, de lo que les decía, pues hay un problema. O sea, ahí en investigación, pues siempre buscamos un problema, algo que nosotros veamos y donde lo quisiéramos atacar. Tal vez como el gatito, que es lo que nosotros quisiéramos enfocarnos en modelar. Yo les voy a mostrar pues una problemática que estamos trabajando, y es que en realidad los modelos, como les dije, están siendo, o sea, muy homogéneos, y es como eh, sentir que todos nos comportamos de la misma forma, precisamente por la dificultad de modelar cada individuo, ¿no? Por ser tan perfeccionistas, pues mejor hacemos un colectivo y modelamos así. Sin embargo, lo que nosotros hemos visualizado es que cuando estamos los individuos que están en la categoría de susceptibles pueden tener diferente tipo de cambios de comportamiento. Entonces existen dos líneas. Entonces, yo puedo cambiar mi conducta y mi comportamiento hacia un comportamiento mucho más preventivo, o por el contrario, yo lo puedo cambiar hacia uno donde esté mayor riesgo. Y eso pues es algo que nosotros vemos muy, muy seguido de acuerdo a la enfermedad. Entonces, la primera parte o el primer camino de nuestro cambio de comportamiento hacia uno más preventivo puede ser impulsado o porque nos obligan o por nuestras creencias o porque tenemos un viaje o por nuestra educación o pues por las diversas formas en las que puede hacer. Entonces, pues ahí puse como 3 ejemplos. En la pandemia nos obligaron a ser más preventivos. ¿Y cómo nos obligaron? Pues fue prácticamente estés en casa o si no, tal vez tiene una multa. Fue así. Entonces, nos obligaron a ser más preventivos. La otra, pues el caso que yo considero es la vacunación de la fiebre amarilla. Eso es voluntario, cada quien decide cuándo hacerlo, pero pues también si nosotros lo realizamos hacer, estamos cambiando nuestro comportamiento de más prevención. Y otros, pues tal vez de fuentes externas, de campañas que nos estén haciendo. Nosotros podemos ser un poco más, esto siempre lo consideramos como un poco de cultura, digamos, educación. De pronto siempre hay campañas de hay que estar lavando los alimentos, seamos más preventivos de pronto con las bacterias y parásitos, demás. Este tipo de cosas no la dicen, pero pues cada quien decide, ¿no? De pronto de la herencia de nuestra casa, de cómo se comportan en nuestra casa. Y otros momentos que también nosotros vemos es cuando por diferentes causas cambiamos nuestro comportamiento hacia uno de mayor riesgo. En Brasil está considerado que la época de carnaval son los picos que hay de dengue, zika, las enfermedades que hay de mosquitos. Y pues, ¿qué pasa? Es que en carnaval, pues es fiesta. Entonces, pues es fiesta, felicidad y demás. Entonces, no estamos importados en ser preventivos, cambiamos nuestra normativa o se cambia la normativa a ser un poco más descontrolados, diciéndolo de alguna manera. Existen pues otras formas de pronto de desinformación. La segunda imagen es con el ébola en África. Existía el ébola, el cadáver puede seguir transmitiendo la bacteria y digamos por cultura de allá cuando alguien fallece, de hecho es una fiesta, alzan el cadáver o bueno, con el baúl y demás, y pues eso hizo que se transmitiera más la enfermedad. Entonces a veces por desinformación cambiamos de conducta y pues lo que se hace es propagar más la enfermedad. O pues existen también otros momentos boom que se han considerado después de las guerras, sobre todo pues de las guerras, digamos hay una normalidad de guerra. Y cuando se acabó la guerra, digamos, los hombres que son que son los del frente de batalla, vuelven a la civilización o vuelven de la guerra. También históricamente se ha considerado que también hay picos de enfermedades de transmisión sexual, porque vuelven y
pues se puede presentar. Entonces, digamos que esa es la problemática que nosotros hemos visto y queremos es modelar cómo estos cambios se le pueden modelar y con el fin, o sea, esto sí es muy importante, de tal vez dar medidas de control, qué sería bueno, hasta dónde no sería bueno, pues qué se podría hacer, pues en pro de que la enfermedad no se propague. Bueno, también tenemos pues una motivación desde el lado de la psicología y de la sociología, en donde también nos dicen hay teorías, esta se llama teoría de creencias en la salud, es en general, no solamente para enfermedades infecciosas, en donde sí existen eh, razones por las que se cree que el humano está en constante cambio de comportamiento frente a la salud. Entonces, ¿por qué nosotros cambiamos frente a una enfermedad? Puede ser una motivación personal, nuestra historia familiar y demás. También es la percepción de la amenaza de la enfermedad. Yo creo que al principio del COVID, nosotros, bueno, yo ya no sé los que están presentes, pero digamos, yo ya había escuchado como en el 2009 que fue la gripe en México, o el SARS que fue en los 2000, y como que eso siempre se quedaba allá y nunca fue tan grave. Entonces cuando comenzó el COVID yo, o sea, como que sí, muy relajada, no, digamos que no había una percepción de la amenaza. Ya cuando las noticias y demás comenzó a subir, pues yo dije como, hey, sí, o sea, tal vez sí debamos ser más preventivos. Entonces, ese tipo de cosas de la percepción, pues hace que nosotros cambiemos. También la evolución de los comportamientos para contrarrestar la amenaza. Entonces, también cuando yo veo que otros cambian su comportamiento, yo puedo visualizar qué tanto ese cambio de comportamientos es beneficioso o pues qué tanto no, o pues qué barreras hay en el cambio de comportamiento, y de acuerdo a eso yo misma me dirijo a si cambio o no. Y ya lo otro pues tiene que ver un poco con las campañas de educación o políticas demás que se hacen, pues de acuerdo a la enfermedad. Si de pronto pues allá en Tunja pues es una ciudad fría, pues no, digamos, no hay tantas campañas de mosquito, pero pues si vamos a tierra caliente, nos damos cuenta que tal vez hasta en los postes, en diferentes lugares, si hay pegados como, hey, no hagamos esto porque vamos a recrear el mosquito y demás. Entonces ese tipo de cosas nos van haciendo ahí un eco en nuestro cerebro y tal vez cambiamos de comportamiento. Entonces, pues, de acuerdo a eso, lo que nosotros decimos ahí, ¿por qué no lo ponemos en un modelo y mirar qué podemos aportar en el control de la enfermedad? Y ya, pues, como entrando un poquito a lo que nos gusta de matemáticas, el modelo base que estamos trabajando es un modelo que se llama circundemografía. Entonces, ¿qué es el modelo circundemografía? Es tomar una enfermedad, supongamos que la enfermedad está, los individuos, los humanos se pueden dividir en susceptibles, infecciosos y recuperados. Y vamos entonces a considerar que hay nacimientos en esa población de estudio, hay nacimientos, que entonces sería una tasa de nacimiento mu, y pues también hay muertes. Hay susceptibles que están muriendo, infecciosos que están muriendo. Esta muerte es natural, no tiene que ver con la enfermedad. Y vamos a tomar una tasa de transmisión, que es la tasa o el valor, la cifra que nos dicen cómo los susceptibles van cambiando infecciosos. Y hay una tasa de recuperación, que es la que nos dice cómo los infecciosos cambian a recuperados. Entonces, pues acá en modelación aprendemos también un poco, pues eso tiene unidades, cómo tratarlo, bueno, cómo recrearlo pues de manera correcta, ¿no? Y que coincida pues con lo que estamos haciendo de la parte biológica. Ahora, esto lo podemos pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales, que es el que vemos en pantalla, y lo va a explicar de pronto de una manera un poco más entendible, y es, consideremos que
La población de estudio va a ser la UPTC, las personas que están en este momento en la UPTC. Entonces ese sería nuestro N, la población total. ¿Listo? Y los que estamos ahí en el salón, que somos poquitos, entonces, y bueno, yo no estoy allá, pero supongamos que estuviera allá, somos los susceptibles. Hoy, ya, en este momento, en este segundo, en este milisegundo, somos los susceptibles. Ahora, si lo pensamos mañana, a esta misma hora, ¿quiénes seguirían siendo los susceptibles? Entonces vamos a seguir siendo los que estamos en el salón, ¿cierto? Somos la misma categoría. ¿Y quiénes se nos van a sumar? Se nos van a sumar los que nacieron en el transcurso de este día, los que nacieron, que es el término UN, los que nacieron. Ahora, ¿quiénes salieron? Nosotros que estábamos en el salón, ¿quiénes salieron en este día de esa categoría de susceptibles? Menos los que se infectaron y menos quiénes, menos los que se pudieron morir en el transcurso del día o menos los que murieron en el transcurso del día. Ahora pues no lo pensemos en términos de un día, sino reduzcámoslo mucho a no un día, sino a una centésima de segundo y pues, o sea, ¿cuál es el cambio que nosotros estamos teniendo? Entonces, ¿qué es eso? Básicamente, si lo pensamos, el cambio son los que nacen, más los que nacen, menos los que pasaron a ser infecciosos, menos los que se murieron. Y eso pues en matemáticas, ¿qué es? La derivada. Y pues así para las otras ecuaciones diferenciales en los infecciosos. ¿Cuál es el cambio? Entonces, ¿quiénes son? Los que llegaron, los susceptibles que pasaron a ser infecciosos, menos los que se recuperaron y menos los que murieron. Y los recuperados. ¿Cuál es el cambio de los recuperados? Pues los que se recuperaron, los que eran infecciosos y se recuperaron, menos los recuperados que se murieron. Entonces, eso es lo que nos dice el sistema de ecuaciones. Y pues esto no es un sistema que se pueda resolver con los métodos tradicionales, lo resolvemos numéricamente, con métodos numéricos, y pues en pantalla para unas tasas, pues unos valores de las tasas, pues esa sería la solución. Obviamente, pues si lo pensamos en métodos numéricos, toca dar condiciones iniciales y pues los valores de los parámetros. ¿Qué es lo que vemos? Pues los susceptibles es una función decreciente, los infecciosos pues nos hacen una especie de campana y los recuperados pues una función creciente. Y pues al final pareciera entonces que los infecciosos se van a cero, ¿cierto? O sea, pues se acaba la enfermedad, lo podríamos llamar que llamamos un brote y se acabó, ¿cierto? Bueno, otro término importante para nosotros es el número básico de reproducción, que es el R0, que es, pues digamos que la definición es como el número promedio de casos secundarios, bueno, tiene como una definición ahí larga. Pero lo que nosotros podemos suponer o lo entendamos es que nos dice es, si nuestra, de nuevo, población de estudio, toda la UPTC, llega alguien infeccioso, todos somos susceptibles, no hemos tenido una enfermedad, o sea, nada, supongamos una enfermedad nueva. Llega alguien con una enfermedad nueva, un infeccioso, él ya está infectado y llega a la UPTC. Entonces se hace toda la dinámica, él va a clases, bueno, con las personas que haya tenido contacto y se recuperó. Ese primer caso se recuperó. El R0 lo que nos dice es ese único caso en toda la población susceptible, ¿a cuántos le pasó la enfermedad? Entonces, si decimos R0 igual a 2, quiere decir que ese primer caso que nos llegó a toda nuestra comunidad infectó a 2 personas. Si es 4, pues quiere decir infectó a 4 personas. Lo ideal, digamos, sería que el R0 fuera menor que 1, ¿cierto? Porque pues eso quiere decir que no alcanza a infectar a una persona. Entonces siempre nosotros estamos diciendo como hay que bajar el R0, que el R0 sea menor que 1. Entonces,
Para el modelo que yo les mostré, pues existen técnicas matemáticas donde, dado el modelo, podemos nosotros calcular. Eso no es más que hacer cuenticas, calcular el R0. Para el modelo que yo les acabo de mostrar, el R0 es la tasa de transmisión dividido la tasa de nacimiento más la tasa de recuperación. Entonces, ¿qué significa eso y por qué nosotros estudiamos el R0? O cómo es que lo enfocamos nosotros en el estudio. Entonces, en la pantalla les estoy mostrando el mismo ejemplo de solución que les puse, pero solo la curva de infecciosos, la campanita. Ahí con los valores, bueno, numéricamente lo resolví. Ahora le voy a dar en tiempo, en el eje X donde está el tiempo, le voy a dar mucho más tiempo, no solamente 100, digamos si las unidades fueran días, no solamente 100 días, le voy a dar muchos más días. Y miren lo que me está haciendo la gráfica de infectados. Esa primera que vemos a la izquierda, digamos que se apachurró, se espichó y no la logramos de pronto ver, pero está por aquí un verde un poquito ahí bien espichado. Y lo que vemos es que con más tiempo lo que estamos teniendo son más brotes, más y más brotes. De pronto nosotros hemos visto como enfermedades que uno cree que ya están extintas y vuelven y reaparecen, ¿no? O tal vez la enfermedad en un momento está como muy bajita y vuelve y sale un brote, que dicen que eso pasa. Digamos, ahorita en Colombia este año está pasando la fiebre amarilla. Hace mucho tiempo no habían tantos casos allá en el Tolima y ahorita resurgió. Entonces es como, tal vez estaba como apagada y de un momento a otro sale. Y pues vemos que, listo, tiene como unos brotes, pero al final del tiempo, entonces ya queda estable, que es lo que vemos acá, que ya aparece como estable. ¿Será que, digamos, si lo pensamos, tendrá sentido o no tendrá sentido, pues esta situación? O porque sí coincide con el modelo, o sea, ¿de dónde lo podríamos sacar? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el modelo estamos considerando nacimientos y muertes, entonces sí hay una renovación de personas y todo el que nace susceptible. Entonces lo que se está haciendo es que tal vez se da un tiempo, como vuelven naciendo personas, vuelve a crecer esa bolita de susceptibles y pues se arman esos brotes, es lo que tiene sentido. Y pues con el tiempo, con esos valores que yo le di, esa curva de infección, de cantidad de infecciosos, se queda pues en aproximadamente 33. Eso lo que significa es que tal vez con el tiempo siempre van a haber 33 infecciosos. Entonces el que se recupera, tal vez, digamos, uno se recupera, pero ya está entrando otro infeccioso y se va a mantener pues esa cantidad de infecciosos. Esto no necesariamente, digamos, hay enfermedades que ya para el sistema de salud es como, ay, yo lo puedo sostener, no siempre uno lo quiere, digamos, es un ideal, pero no siempre se va a poder extinguir la enfermedad. Pero sí se necesita que ese umbral de infecciosos no supere el sistema de salud, la capacidad del sistema de salud, porque pues, o sea, ahí sí sería grave, ¿no? Porque entonces, eso ya es un tema, digamos, si lo miramos un poco más de infraestructura, de cultura del país, de demás, de donde se esté trabajando. Pero entonces, a nosotros nos interesa del modelo mirar, no tanto la gráfica, sabemos que en matemáticas las gráficas pues es una ayuda, pero no son pruebas, es mirar el modelo hacia dónde tiende, hacia ese umbral. Entonces, saber, digamos, tenemos el modelo, le pongo estos parámetros, hacia dónde tendería esa constante, ese umbral. Entonces, lo que nosotros, más que estudiar la solución, es la curvita, ver la curvita, lo que estudiamos es algo que se llama el diagrama de bifurcación, en donde relaciona el R0 con precisamente ese umbral de infección que acá está. Entonces, el eje X son los R0s y el eje Y son los infecciosos, o sea, hacia dónde va a tender esa curva. En el ejemplo que yo les mostré, digamos, con esos valores de la tasa de transmisión, de lambda, gamma, mu,
SR0 era 11.99. Si yo hoy miro la gráfica, ahí donde les puse la azulita, ese valor en el gráfico de bifurcación, donde se junte con el gráfico de bifurcación, es hacia donde va a tener el umbral con esos valores. ¿Qué estamos viendo nosotros pues en el gráfico de bifurcación? Si el R0 precisamente es menor que 1, lo que yo les decía, la lógica, si un infeccioso no alcanza a infectar más de una persona, pues ¿hacia dónde va a tender la curva de infecciosos? Hacia 0. Pues la enfermedad se va a extinguir. Sin embargo, pues entre más grande sea el R0, pues ¿qué pasa? Que más alta va a ser el umbral. ¿Cómo se, digamos, matemáticamente, si tenemos duda, pues qué es lo que nosotros intentamos hacer ahí matemáticamente? Coger el sistema de ecuaciones diferenciales y como se puede a veces es bastante complicado, precisamente buscar la solución. Más o menos la idea es como de las tres ecuaciones que tengo, a ver, les muestro por acá, de estas tres ecuaciones, volverla solo uno. Entonces, tal vez lo que puedo hacer es y dejarla en solo uno en términos de la I, de la infección. Entonces, tal vez de la primera despejo S y después la reemplazo en la siguiente. Bueno, o sea, hacer todos esos cálculos matemáticos y intentarla restringir pues para solo uno. Entonces, ese es el modelo en sí, muy general. Ahora, lo que nosotros acá estamos proponiendo es, listo, ese es el modelo así muy a grandes rasgos, pero nosotros quisiéramos adicionarle los cambios de conducta. ¿Cómo le puedo poner que los susceptibles están teniendo cambios de conducta? Entonces, esta es como la forma inicial con la que estábamos pensando el modelo. Ya les explico de pronto qué más estamos haciendo y es, vamos a dividir los susceptibles en dos grupos y entre susceptible 1 y susceptible 2 y ellos van a tener cambios de conducta de un lado pues para el otro. Ahora, solo por notación, si supusiéramos que toda la población susceptible tiene el comportamiento S1, pues el número básico de reproducción, el R0, pero pues acá lo denoté como R1, pues va a ser esta expresión. Y si todos los susceptibles se comportaran como S2, pues va a ser el R2, pues es el número básico de reproducción de ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que les estoy proponiendo pues en el modelo? Lo que yo estoy diciendo es, ok, de nuevo, tenemos nacimientos. Una parte de esos nacimientos, entonces se van a ser susceptibles 1, o sea, que tienen un comportamiento, eso es un comportamiento, y otros nacimientos, otras personas que nacen, se van a la categoría S2, o sea, con otro tipo de comportamiento. Entonces tenemos dos tipos de comportamiento para los susceptibles. Y cada uno de esos susceptibles después puede pasar a ser infeccioso y posteriormente a recuperado. Pero pues, ¿qué es lo que le estamos adicionando al modelo? Que en el transcurso de la dinámica yo puedo cambiar de comportamiento. Yo puedo irme tengo el comportamiento de S1, pero me puedo ir a S2 y viceversa. Bueno, que nosotros digamos que estamos o especificando que ese cambio de comportamiento pues lo vamos a modelar por medio de una función que depende de los infecciosos. De pronto recordando que los cambios de conducta dependen mucho de la percepción de la amenaza, y la percepción de la amenaza la estamos pensando en que eso depende de la cantidad de infectados, en cómo yo veo que los demás están infectando. Entonces, pues esa función, digamos, la venimos hablando mucho, la venimos trabajando mucho. La otra condición es f de 0 es igual a 0. Si no hay infectados, si no hay infecciosos, no va a haber cambio de conducta.
Sin embargo, digamos, también eso, pues acá en modelación lo discutimos mucho. Hay gente que es cautelosa por naturaleza, que está en su radar. Entonces tal vez f de cero no, también se puede modelar diferente de cero. Hay un nivel de educación o de cautela básico que tal vez algunas personas tengan en la comunidad, entonces podría ser. Pero pues acá en el ejemplo, pues lo que les voy a mostrar es con estos supuestos, pero pues estamos muy abiertos también a considerar otros escenarios y también los tenemos pues para presentar en forma más general. Ok, entonces, de nuevo, sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo mismo que les dije anteriormente, pero ahora pensémoslo en ese uno. ¿Cuál es el cambio de los susceptibles con comportamiento 1? Entonces, ¿cuál es el cambio? Los que nacen, los que llegan a esa clase, menos los que se infectaron, esos susceptibles que estábamos ahí se infectaron, menos los que cambiaron de comportamiento, más los que cambiaron de comportamiento de S2 a S1, menos los que murieron. Y pues así, de nuevo, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Y pues, de nuevo, de ese modelo entonces podemos obtener o calcular el R0. Miremos y observemos que este R0 pues tiene los parámetros pues que propusimos del modelo. Sin embargo, no sale en ningún momento nada que tenga que ver con la función de cambio f. O sea, no hay ninguna f, no nos sale por ahí. Entonces, ahí ya pues es de pensar como, bueno, la función f no está afectando el R0, que es un término pues importante para nosotros. Bueno, acá es mostrarles un poco de qué f estamos considerando. No, digamos que ya el modelo lo tenemos como en general para una función f, pero pues es como también mostrarles a ustedes qué se piensa o cómo nosotros pensamos a veces esa intuición que tenemos de la realidad, intentarla llevar a matemáticas. Esta es una función tipo Hollins, si se dan cuenta es como un tipo logística, o sea, como que tal vez tiene como un boom y luego pues ya se estabiliza. Lo que nosotros, digamos, con esta función, no es muy común modelar con cosas a la 3, con potencias a la 3, tal vez con 2, pero es para ejemplificarles un poco. Que lo que nosotros queríamos es que al principio, si no hay muchos infectados, el cambio de comportamiento es estable. Pero tal vez llega un momento de pánico, un momento de obligación, que sería pues cuando ya la función comienza a subir y hace que todos cambien de comportamiento. Pero eso de qué depende de la cantidad de infectados. Entonces lo llamamos así como un punto de pánico, tal vez que hace que ahí sí muchos se cambien. Entonces lo que tal vez pasó en la pandemia, ¿no? Al principio no, ninguno. Pero ya o nos obligaron o nos apanicaron o demás y lo que hicieron fue cambiarnos de conducta o pues cambiamos de conducta. Entonces digamos que también trabajar con estas funciones es ponerle más parámetros. Digamos, esta función tiene ya un parámetro K y un parámetro P y pues mirar pues cada uno de ellos qué hace. Digamos el parámetro P, de hecho pues NP es el punto de inflexión de la función, entonces pues es como qué tan rápido, o sea, a cuántos infectados, cuál es el nivel de infectados en donde nos apanicamos o se apanicaron y nos hicieron cambiar. Y el K es un poco, la tasa sería como ponerlo como el nombre de la tasa máxima de cambio, o sea, qué tan rápido vamos a cambiar. Bueno, entonces ya, ese es el modelo que, digamos, propusimos y pues mirar a ver si se acoge a lo que nosotros estamos pensando, qué se le puede hacer, qué conclusiones podemos tener. Entonces, la primera que estamos considerando es cuando S1 pasa a S2
que es la que llamamos precaución, y es cuando esa F, que es la más fuerte que estamos modelando, es un cambio de conducta hacia la prevención. Entonces, S2 es mucho más prevenido, más cauteloso que S1. Es cuando la estamos. Pues yo la llamé precaución, precaución emergente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la solución en general con cada una de las categorías? S1, I y R. Entonces, I lo vemos muy similar, es una campanita. Los recuperados también muy similar a lo que habíamos pensado, es una función creciente. ¿Y qué pasa con S1 y S2? Entonces, lo que podemos observar es que, miren que S2, que es el grupo más cauteloso, tal vez se mantiene estable. Ahí, por los valores que yo puse de P lo puse 0.1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la curva de infectados, más o menos ahí, esa cantidad de infectados, el 10% de la población está infectada, ¿qué es lo que pasa? Que S1 cambia, o sea, todos los que estaban acá precisamente es el momento de pánico y hacia donde cambiaron de conducta y hacia donde se pasaron a la roja. La roja venía estable porque no habían tantos infectados, entonces cada uno estaba ahí en su comportamiento normal. Pero cuando los infectados ya crecieron al nivel que yo le ponga, pues los de S1 se pasaron a la roja y por eso se hace esa montañita ahí de la roja. Y lo que vemos es que la roja es como una montañita que antecede a la de infección, ¿no? Ahí la podemos observar. Bueno, también pues matemáticamente, ¿qué se puede hacer? Primero es restringir que para este modelo el R0 está en un rango. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, si estamos entre S1 y S2, entonces les había mostrado por notación que era el R1 y el R2. Entonces, si yo me estoy cambiando de comportamiento en mi modelo, el R0 no puede ser más grande si todo el mundo se comportara como S1, ni va a ser más pequeño de esta cuenta que veamos, bueno, de esta expresión que vemos acá al lado izquierdo. Es decir, que el R0 está restringido en cómo se comporta la población por separado, es básicamente eso. Entonces lo podemos dividir pues en tres casos. El primero lo que quiere decir es, si nuestro cambio de comportamiento S1 tiene el R1 menor que 1 y vamos a hacer un cambio de comportamiento algo más preventivo. ¿Eso qué significa? Es decir, tenemos la enfermedad controlada. Si somos de la categoría S1 y tenemos la enfermedad controlada, ¿qué quiere decir R1 menor que 1, que es el número básico de reproducción? Y cambiamos nuestro comportamiento a algo más preventivo, pues no nos va a interesar tanto estudiarla. Es como la enfermedad no se está propagando, igual vamos a cambiar nuestro comportamiento más preventivo. Está bien, pero pues no es una fuente de estudio porque la enfermedad no se está propagando. ¿Sí se está viendo mi pantalla? Perdón. Ah, sí, creo que sí, sí. Es que no la veía, ok. Y el caso 2 es también, ya pensémoslo, en, ok, S1, el R1 es mayor que 1, es decir, la enfermedad no está controlada y vamos a cambiar nuestro comportamiento a S2, donde si todos nos comportáramos como S2, ahí sí la enfermedad estuviera controlada. Entonces acá en la gráfica les muestro como un ejemplo de las curvas de infección que se pueden dar. Entonces, ¿qué pasa? Si toda la población se comportara como S1, la curva de infectados con unos valores sería la verde. Si todos nos comportáramos como los S2, donde la enfermedad está controlada, pues ahí de pronto no se ve, no se distingue con el eje X. ¿Por qué? Porque la enfermedad está controlada. Sin embargo, con la función de cambio de conducta que yo les mostré con esa F, si nosotros comenzamos a tener esos cambios de conducta, pues también hay que darle valores a los parámetros, pues la curva de infección
de infección va a ser como, digámoslo así, un intermedio entre esas dos. Y si yo cambio los parámetros de esa función de cambio, pues puede que la tenga más aplastada. Ahora, si recordamos la función f, voy a volver un poquitico a la función f. Acá tenemos dos nuevos parámetros, que es la k y la p. Entonces, la k y la p, ¿qué era lo que nos decían? Entonces, la p era pues como el punto de inflexión y es qué tan rápido vamos a tener ese cambio, y la k es, bueno, o sea, perdón, ese es el k, qué tan rápido vamos a tener el cambio, y el p, qué tan próximo lo fuéramos a tener. ¿Qué pasa si p y k se vuelven más grandes o pues que el cambio va a ser muy rápido? Eso querría decir que el cambio de conducta es muy rápido. Entonces, acá, cuando lo vemos, entre yo más grande coloqué el valor, ay, perdón, no, lo dije mal, volvamos. Acá. Entre más pequeños sean los valores de P, ¿qué va a pasar? El cambio va a ser más frecuente porque el P es a la cantidad de cuántos infecciosos me apanico, hago el cambio, entonces el cambio se va a hacer más rápido. Y bueno, acá, cuando el K sea más pequeño, van a haber menos cambios. Porque el K lo que me está diciendo es la velocidad o qué tanto yo voy a cambiar. Entonces, cuando ya yo comienzo también a variar esos parámetros, acá que los vemos, ¿qué es lo que está pasando? Que esos parámetros también van a influir en la curva de infección. Entonces, puede que sí, pero a la velocidad que hagamos esos cambios, pues también eso va a cambiar. ¿Y qué es lo que nosotros, pues no estudiamos, como les dije, la curva de infección, sino el gráfico de bifurcación? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos pues con el gráfico de bifurcación? Es ese umbral de la curva de infectados hacia dónde va a tender. Y también pues ese gráfico de bifurcación puede cambiar de acuerdo a los parámetros de la función f. Y lo que vemos es, o la conclusión ahí del gráfico es que entre más rápido hagamos el cambio, pues más vamos a poder bajar ese umbral. Sin embargo, ese umbral, en este caso, sí lo podemos bajar hasta 0, pero tendríamos que hacer el cambio muy rápido. Lo que nosotros estamos viendo ahorita, ya en forma más general, es que no importa cómo se haga el cambio, lo importante es la velocidad que se haga. O sea, esa f puede ser cualquier función de cambio de conducta, pero lo importante es que se haga rápido y la vamos a poder bajar a 0. O, pues como les dije, depende de la capacidad también del sistema de salud, no necesariamente se necesita bajar a 0, tal vez hasta cierto umbral, y de acuerdo a eso, pues intentar planear un cambio de conducta. El tercer caso es cuando vamos a cambiar de conducta, pero no necesariamente a que la enfermedad esté controlada. Puede que pues podamos tener eso, no siempre vamos a poder cambiar la población o la población va a cambiar pues para bien, o sea, en ese ideal, de pronto pues sí se hacen cambios preventivos, pero pues no lo ideal. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, si nos comportáramos todos como S1 sería la curva verde de infección, si nos comportáramos como la curva roja, como los más prevenidos sería la roja, pero si ponemos los cambios de conducta, la curva de infección va a ser en un intermedio entre ellos dos. Y el gráfico de bifurcación, ¿qué me está diciendo? También, dependiendo de cómo yo haga los cambios de conducta, entre más rápido haga el cambio de conducta, yo voy a poder bajar el umbral a futuro. No a 0, en este caso no hay un límite, no se puede hacer, pero sí se va a poder bajar hasta cierto valor, pues que nos dice el modelo. ¿Qué hemos de esta parte podido hacer pues matemáticamente? Lo que nosotros hemos podido es también pensarlo, como les digo, en control,
es pensar si nosotros tenemos un umbral o el sistema de salud nos da un umbral hacia dónde dirigir ese cambio. ¿Cuál sería, independientemente de cómo hagamos el cambio, hacia dónde lo dirigimos para poder llegar a ese umbral? Que sería pensar cuál debería ser el R2 que nosotros necesitamos. Y matemáticamente, o pues también pensándolo, es ese cambio que hay de vuelta de S2 a S1, ¿cómo lo debemos contener? Porque sí, nosotros podemos hacer un cambio preventivo, pero nos cansamos. O sea, nosotros en la pandemia ya estábamos cansados de estar en la casa y muchos se devolvían, ¿cierto? Entonces es pensar qué tanto debo contener ese regreso para estar en ese umbral de capacidad. Eso pues, o sea, son expresiones algebraicas, pues también lo podemos saber. Y bueno, pues esa sería como de esa parte de la precaución. El otro camino de cambio de conducta es cuando les digo que vamos a cambiar nuestra conducta por diferentes causas, pero a una que nos lleve a mayor riesgo. Entonces también pues el modelo nos permitió coger ese camino. Después está las soluciones que nosotros vemos ahí, pues digamos lo que vemos es los infecciosos hacen una campana, los recuperados pues también es creciente. Y tal vez el mismo efecto que veíamos antes pues también lo podemos ver, pero de pronto de una manera más grande. Con esa función de cambio que estamos pues tomando. Cuando se llega a cierto nivel de infectados, pues todos cambian de conducta y se pasa a la otra montañita. También, de nuevo, el R0 está restringido por ciertos valores que dependen de cada uno del S1 y del S2, de cómo se comporta cada uno. Y pues tenemos tres casos. El primer caso es, bueno, entonces S1, nosotros vamos a cambiar de conducta a una de mayor riesgo. Supongamos que ya S1 tiene la enfermedad controlada, quiere cambiar a una de mayor riesgo, pero esa S2 también está controlada, es como me desordeno, pero no tanto. Me descontrolo, me voy de fiesta, pero no tanto. Entonces, porque en ese no tanto, pues también la enfermedad está controlada, entonces pues no la estudiamos porque pues no, ya está la enfermedad controlada. El siguiente caso es, de pronto si pensémoslo en, cambiamos a una de mayor riesgo, la tenemos controlada, la enfermedad, digamos, el comportamiento daba para controlar la enfermedad, pero pues vamos a cambiar a esa conducta en donde la enfermedad no está controlada. Entonces las curvas aquí de infección ya no las vemos de pronto tan claras. Si me comportara como S1, que es el que la tiene controlada, pues no se visualiza tan diferente con el eje X. Si me comporto como S2, en donde no la tiene controlada, pues es el rojito. Sin embargo, con el cambio de conducta, lo que vemos también es que se puede dar un pico de infección o una curva de infección muy parecida a la roja. Pero, pues vayamos al gráfico de bifurcación, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que está? Y esto es un fenómeno ahí matemático para estudiar. Lo que vemos es que, ok, podemos tener ese cambio de conducta al desorden a mayor riesgo, igual lo podemos tener controlada, digámoslo así, la rojita. O sea, como la que veíamos antes, después de 1, miremos, enfoquémonos en el 1, pues hay un umbral. Tal vez si comenzamos a hacer ese cambio de conducta muy rápido, miren que la verdecita se va curvando un poquito. Y ya, si el cambio lo hacemos muy rápido, pasa de que se va hacia atrás del 1 y después se estabiliza. Entonces, eso pues es un fenómeno ahí, un poco de caos que se genera, porque lo que estamos diciendo es, o sea, si lo tomamos, recordemos que el R0 lo que decía es, pues, a cuántas personas va a infectar un solo caso de enfermedad. Y lo que está diciendo es que tal vez puede que
el R0 sea menor que 1, pero igual vamos a tener umbrales de infección, que eso pues ahí nos choca un poco la cabeza. Entonces pensémoslo en la pandemia, fue un poco lo que pasaba de pronto en la pandemia. Ese regreso a la normalidad cuando nos tenían encerrados y salimos a la normalidad políticamente fue paulatino, o sea, no todo estaba abierto, no todo era la misma capacidad, los cines volvieron, pero no se podía llenar toda la sala, era una silla sí, una silla no, o sea, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si ese cambio de un día para otro nos dicen, ya, todos salgan, puede ser la curva azul. Lo que nos está diciendo es, el cambio si se hace muy rápido, muy abrupto, no importa a cuántos el primer caso, lo que puede hacer es que ya haya un umbral y un umbral muy alto. Entonces eso es como un poco de pensar de aquí, hey, ¿cómo hacemos ese cambio precisamente de la pandemia? También no se puede hacer tan abruptamente y pues ahí está, porque pues nos genera caos. Y el último caso es cuando cambiamos, no tenemos la enfermedad controlada, pero la vamos a cambiar más aún a una conducta donde la enfermedad está más descontrolada. Entonces, de nuevo, las curvas de infección pues son como intermedias entre los dos comportamientos y el gráfico de bifurcación lo que me dice es igual. Si yo el cambio lo hago muy rápido, lo que va a hacer es que el umbral primero pues va a crecer y va a crecer muy rápido. O sea, no habrá formas de bajar el umbral. Entonces, de esa parte, pues de lo matemático, que es lo que nosotros estamos pensando y digamos el álgebra nos da. Y es precisamente lo que hemos podido adelantar es ¿qué se necesitaría ese cambio de conducta, una de mayor riesgo? O sea, ¿qué condiciones se le tiene que poner a ese F para que no nos genere ese caos? Eso pues se llama bifurcación hacia atrás. ¿Hasta dónde nosotros entonces podríamos hacer ese cambio, esa vuelta a la normalidad de tal forma de que no se me comiencen a hacer esas curvas, independiente de la F? Y pues eso es lo que nosotros pues estamos trabajando. Eso es lo que pues ahí tenemos una expresión y demás. Y bueno, pues eso es como lo que les quería comentar que trabajamos acá del área. Pues no sé si haya tiempo y espacio para preguntas. Creo que había una en el chat por acá. Laura, verdad, muchas gracias por tu participación. Voy a revisar en el chat, estábamos